información eléctrica en corto y sin resistencia. Redondo y Ulloa Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, a este podcast Redondo y Ulloa. Hoy tenemos un tema bastante interesante. El espacio de hoy se llama Procedimientos actualizados para las nuevas conexiones de servicios eléctricos. Don Diego, es un tema que se las trae, ¿verdad? Es un tema, ¿qué se puede decir? Mediático, trending. Pues bueno, bienvenidos a todos. Pues sí, el tema de la famosa... Vamos a ver, hablemos un poquitillo de historia. Antes uno iba a solicitar un servicio eléctrico y nada más iba a la compañía y listo. Y se después, en cualquier lado. Ajá, yo no viví esa parte, pero sé que era así. Uh-huh. Después se solicitaba en los requisitos una firma de un ingeniero y se hizo famosa la firma del ingeniero. Necesito la firma del ingeniero para un servicio eléctrico. Sí, en 2015 entra por decreto el Código Eléctrico. En 2012. En 2012. 2012. Y después creo que añitos después ya se empieza a solicitar la responsabilidad. Sí, profesional. Pero se le llamaba firma, ¿verdad? Se le llamaba firma o era conocido popularmente por necesito la firma para un servicio eléctrico. Y es que eso es lo que le decían en el mostrador de las empresas distribuidoras, le decían, pon la firma. Entonces la gente empezó y, bueno, de hecho, si usted nos está viendo y está a punto de instalar un servicio nuevo, quédese porque hoy vamos a tocar temas bastante interesantes porque hay un requisito nuevo que se las trae y ese es por qué estamos aquí. Así que... para terminarte la idea, perdóname nada más, sí. Después ya se empezó a hacer un poco más regulado el asunto y ya se hablaba de una boleta y una constancia. Entonces ya no era la firma, era necesito la boleta. Ajá. Y resulta que ahora entonces llegan y nos dicen que necesitamos permisos completos. Entonces ya empezaron a salir gente en internet que dice más burocracia. Resulta que ahora es más burocracia y ya no puedo solicitar un servicio nuevo. Sí. Entonces resulta que es un boom ahorita. Ocupo un medidor, burocracia, ya nadie va a poder tener servicio eléctrico. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Las redes sociales, entonces, esa es la idea de hoy, comentar un poco y por eso tenemos al invitado especial, que si quiere lo presenta. Yo presento al invitado especial. Hoy contamos con el honor de tener a don Mario Amador, ingeniero electromecánico con más de 25 años de trayectoria. Don Mario, bienvenido. Vieran que me hicieron sentir viejos ustedes cuando dijiste que un poco de historia, que no viviste esa parte, imagínate yo no vi la primera de... Pero dicen, bueno. Perdóname, nada más, dicen que era la compañía llegaba y le ponía inclusive la roseta, le decían, y estaba todo listo. De alguna manera, en algún momento fue así. Yo tampoco soy tan viejo para aclarar, por si acaso, pero sí la historia la conozco bien. Primero que nada, muchas gracias a los dos. Decirles que los sigo, o sea, sé... Lo que hacen, bueno, con Diego hemos estado ahí en algunos grupos de trabajo en el colegio también, ¿verdad? Claro. Y a Cristian lo sigo cada vez con sus temas interesantes en aras de educar a la población sobre todo el gremio de electricistas, que es fundamental para nosotros, ¿verdad? Lo sigo diciendo y lo seguiré defendiendo. Nosotros, como profesionales en ingeniería, sobre todo en la parte eléctrica específicamente, sin la colaboración de ustedes, sin el conocimiento de ustedes, sin la destreza que tiene que tener un electricista, porque claro, hay que decirlo como es, ¿verdad? Nosotros los ingenieros no somos tan hábiles como ustedes para poder hacer las instalaciones, pero el conocimiento, que ustedes tengan el conocimiento y la base en el código, ahora que lo mencionaste, que tiene desde el 2012 vigente en este país, ¿verdad? Que lo usábamos desde antes para meterlo entre la historia. Cierto. Como referencia. Yo lo conocí por mi padre, que también es ingeniero electricista, ¿verdad? No era de acatamiento obligatorio, pero era la guía con la que nosotros de alguna manera diseñábamos e instalábamos porque era la herramienta que teníamos, claro, ¿verdad? Y obviamente en esa época los electricistas todavía eran más empíricos que los que son hoy, claro, ¿verdad? O sea, digamos que se ha venido educando y creo que esa es la fortaleza que ha tenido el código. No solamente nos ha venido educando a nosotros como profesionales, sino que a ustedes también los ha obligado a mejorar, y esa parte es la que creo, para adelantarme al final, ¿verdad? De las cosas buenas que el código ha traído. Y hablando un poquito más allá, con todo el tema de NFPA y esto, precisamente el introducir la normativa al país en temas de construcción, eso fue lo que vino a especializar, ¿verdad? Entonces ya vemos especialistas, no en la parte eléctrica, sino en parte de detección contra incendios, por ejemplo, en la parte de supresión contra incendios, hay gente que maneja la 13, la 20, la 25, etcétera. Hay gente que maneja ya la 101, ¿verdad? Que es fundamental en temas de seguridad de vida. Entonces, eso vino a especializarnos un poco más
pero definitivamente los profesionales necesitamos de la parte técnica, el código lo pide, ¿verdad? Lo hemos hablado vos y yo, en donde esa mano de obra especializada es importantísima para lograr lo que tenemos que lograr. Entonces, agradecerles el espacio y en lo que podamos tratar de ayudarles a entender por qué ahora ese requisito, que yo no lo veo como un requisito adicional, sí es un procedimiento que tal vez la gente no entiende o no esperaba que saliera, pero ahora vamos a justificar por qué viene eso. Buenísimo. Bueno, me queda nada más para seguir aquí conversando. Recordarles que este espacio viene a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Siemens con centros de carga, todo el equipo acometido. Contamos con LK, que gracias a ellos hacemos soldadoras exotérmicas de la mejor calidad, Tecnolite en todo el mundo de iluminación y por supuesto equipos de medición Fluke. Así que muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y ahora sí, entremos con la carnita. Entremos como en detalle. Don Diego, nos hace un repaso de la situación. Bueno, como les comentaba un poco de la historia, antes parecía que era fácil, ahora parece que es difícil, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. Pero como estaba diciendo Mario, es lo mismo, solo que un poco más... Vamos a ver, metamos este concepto primero. Los profesionales en ingeniería, y vamos a hablar obviamente de la parte eléctrica, tenemos una misión, ¿verdad? Y ahora, oyéndolos a ustedes hablar, que la gente dice que ocupa una firma, que ocupa una boleta, que ocupa la constancia. Después decía, que eso es lo que nos piden las distribuidoras. No, Mario, yo ocupo interrumpirlo. ¿Verdad? Porque ocupo interrumpirlo un segundo, porque ocupo decir esto. Yo ayer, revisando el tema, me di la tarea de buscar en redes sociales qué aparecía claro, la bulla, el ruido de redes, como dicen ahora. No tanto, sino un marketplace, o sea, poniéndome del lado de los zapatos de que yo voy a poner un medidor de cliente sin conocimiento. Exacto, yo ocupo poner un medidor y ¿cómo hago? Entonces puse en marketplace, puse firma de medidor. Y ahí viene. Sí, no. Me imagino que es la misma lista que nos llega al colegio de los muchachos. La gente ofrece firma al medidor, efectivamente. Correcto. Porque eso es lo que pide. Pero eso es lo que quiero aclarar y creo que es parte del tema de educar. Sí. O sea, a mí me gusta que la gente entienda de alguna forma, porque a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera agarrado desde cero, y conste que tuve un profesor muy bueno que fue mi papá, porque era ingeniero electricista, pero de papá no trabajó en la calle, ¿verdad? O sea, trabajaba en ciertas cosas en la calle cuando podía, pero su trabajo no era ese. Entonces a mí me tocó entrar a construir en una empresa constructora muy grande, hicimos proyectos muy grandes, gracias a Dios, y creo que esa experiencia es la que uno trae hoy, y empezamos a llevar palo en la calle, que creo que nosotros lo hemos conversado, ¿verdad? Totalmente. Entonces, la labor de nosotros como profesionales es hacer un diseño eléctrico, ¿verdad? Con un cálculo que trae unos cálculos eléctricos que generan un plano eléctrico para que ustedes puedan construir como electricistas al cliente que tenemos en común, porque tenemos un cliente en común. Totalmente. Un sistema eléctrico seguro. Okay, esa es la base. ¿Basado en qué? En NFPA 70, en NEC, ¿verdad? Que esa es la guía digamos que la guía que tenemos para poder aplicar eso adecuadamente y poderle decir al cliente, usted está en una vivienda segura, vamos a limitarnos a una vivienda. ¿Okay? Entonces, bajo ese concepto, ninguno de nosotros hace boletas. Ni firmas. Ni firmas, ¿verdad? De hecho, ahora se las voy a devolver. Por eso es que en el colegio, ¿verdad? Vemos a la gente como que resulta que son unos firmones, porque así lo estamos viendo ahora. Sí. ¿Por qué? Porque aparecen personas con el debido respeto que se merecen, con 300 medidores ejecutados en un año. Si tenemos 365 días, o sea, perdón, yo no puedo diseñar 365 casas en un año. O sea, es imposible. Probablemente ocupe un ejército de gente atrás. Cuando hemos tramitado muchos medidores es porque son proyectos de torres de condominios que tienen muchos servicios eléctricos asociados, probablemente por ahí, pero cuando usted ve que son de uno en uno, usted dice, aquí algo está pasando. ¿Okay? Y ustedes lo saben, es como que vos hagas 365 instalaciones eléctricas en un año. Digo, ocupas 365 electricistas, uno en cada día del año para que hagas sería un contrato riquísimo además. Entonces, hay que entender eso. Entonces, primero abogar porque la gente, y ustedes también como electricistas, contraten profesionales, ojalá Siemi, aquí me voy a robar el comercial, para que de alguna manera garanticemos a los propietarios de esos proyectos, de esas viviendas,
que van a tener una instalación eléctrica segura, ¿verdad? No que es un machote, porque lo hemos visto, de una casa que se presenta simplemente para cumplir con un trámite. Y aquí digo algo que me robo de un amigo que tengo en Argentina, que es el instructor de NFPA 72. José María dice que últimamente estamos haciendo tramitología solo para cumplir con un tema legal. Sí. ¿Verdad? Y se nos está olvidando la ingeniería que hay detrás de eso. Y en eso le doy toda la razón, porque cada vez que lo veo en una conferencia me acuerdo de él, de que la gente está perdiendo eso. Y en el fondo todos tenemos un tema de ética que tenemos que cumplir, sí, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de lado eso. Qué interesante, porque entonces ¿a quién le compete hacerle esa ¿A quién le toca revisar eso? Darle esa visibilidad al cliente final? Porque, vamos a ver, pero un comentario también mío. Yo lo he visto siempre como tema social. O sea, la gente en realidad parece que no le interesa vivir en un lugar que sea eléctricamente inseguro. Y lo que les interesa es hacer algo. Sí, nada más. O sea, porque creemos que nunca nos va a pasar. Aquí caemos en la cultura del latino. Creemos que nunca nos va a pasar a nosotros. Sí. Exacto. Ahorita la gente lo que quiere es, necesito un medidor, póngame lo que sea, porque yo voy a hacer lo que yo quiera. Claro, ok. Y ahí viene la otra etapa. Entonces ahora sí viene. Mire, hay un tema de presupuesto, claro. Todos lo entendemos porque todos vivimos bajo el tema y el límite presupuestario que tenemos, ¿verdad? Y cada propietario con su límite de presupuesto, pero hay unas condiciones mínimas de seguridad, y ahí es donde entra el código, que tenemos que cumplir, ¿verdad? Entonces, como bien vos defendés en tus programas, mire, hay que usar equipo listado. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que vos lo has dejado más claro de la cuenta. Que si el equipo realmente es listado o no, ok, para eso está el ingeniero, ¿verdad? O el mismo técnico electricista que está ayudando a instalar eso, que esa es la parte que yo defiendo hoy, que tienen que ayudarnos, porque somos un equipo, profesionales y técnicos. Tenemos que entender que si alguien le dijo, mira, ahí le mandé una base de medidor, vos que defendés las bases de medidor a diestra y siniestra, las que sí y las que no, para no hablar de marcas, que si cumple o no cumple, bueno, es labor del electricista decir, pucha, estaba listada. ¿Qué es eso? Es difícil de entender si está listado o no. No está tan difícil. Ahora uno se mete a la web, ustedes todos son más... Bueno, ahora, y ahora que... Sí, va a ser muy difícil. Y tratar de entender, claro, pero cuando está difícil la cosa conseguir, uno empieza a decir, pucha, ¿será o no será? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí volvemos a lo que hemos hablado. Váyase a un almacén eléctrico, trate de conseguir una marca de referencia, ¿verdad? Perdóname, y ahí te iba a comentar adicional. Porque a veces la plata en la base medidor, que es algo tan importante, o en el interruptor principal, para no tocar la base medidor, para que no, ¿verdad? A veces la diferencia son 5 o 10 mil pesos. La plata no estaba ahí, ¿verdad? La plata a veces está en la instalación bien hecha en el otro lado, que no haya desperdicio, que no hay mil cosas que pueden entre el profesional y el técnico que está instalando ponerse de acuerdo. Entonces, eso es lo que le da seguridad a la gente. Usar equipo listado, y después aplique el código para que la instalación sea segura. O sea, si uno lo entiende, el concepto no es tan difícil, ¿verdad? ¿Qué cuesta plata? Todo cuesta plata, el cemento cuesta plata, la varilla cuesta plata, el piso cuesta plata. Es un tema de prioridades. Es un tema de prioridades. Pagar un viaje que sí. Bueno. Sí, no, que a veces también ahí está metido el comerciante, que lastimosamente afecta un montón, porque digamos que hay un técnico muy bueno, hay un profesional muy bueno, pero el cliente se va a aquel comerciante y le trae los materiales y uno le dice, el técnico bueno y el profesional bueno le dicen, mire, es que esto no se lo puedo instalar. Pero es que me lo vendieron en el almacén. Sí. Vea, es que a eso... Y en el almacén se lo vendió al vecino. Y ejemplos hay muchos. Sí. El cable, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Es que me están vendiendo un cable más barato. ¿Cuál es? Es que es de aluminio. Ok. Sí. A mí siempre... Pero ¿cumple o no cumple? Sí cumple. Lo que pasa es que el cable de aluminio cumple bajo ciertos requerimientos del código. Un 12 no es un 12 en cobre. Totalmente, sí. Entonces, y eso hay que hacérselo entender al propietario. Mire, es que el 12 vale 10 pesos menos que el otro y son 1000 metros, entonces me ahorro. No, pero espérese, es que no puede poner el 12 le sale con factores de corrección a un cliente, no va a entender. Entonces eso es justamente en línea para eso estamos a lo que yo decía. Pero es que, vea, igual, ayer en mis... No sé por qué yo siempre tengo como sesiones de retroinspección en las noches, especialmente porque tengo una bebé de 2 meses. Entonces, entenderá, después de cada cólico, ¿verdad? Viene el momento de retroinspección y revisar sin sueños. Y tratar de agarrar el sueño. Pero bueno, entonces estaba pensando justamente en eso y yo me preguntaba sobre la situación cultural en el país. A ver,
vamos a ver, ya acabo de tocar el tema, ¿verdad? Que la gente cuando pide un medidor, lo primero que hace es ir a la empresa distribuidora a preguntar qué hay que hacer. En la distribuidora le da una lista de requisitos y entre eso le pide la firma de un ingeniero, ¿verdad? Porque en realidad, suena feo, pero yo nunca he visto un cliente mío nunca ha visto que un ejecutivo de una distribuidora le diga: esto es un trabajo de ingeniería donde tiene que buscar a su profesional para que le diseñe. No, eso no pasa. Ahora que mencionas eso, me parece que podríamos cambiar ese requisito. Es que el requisito es un papel. Es que el problema está ahí. Por eso. Pero y ahora ya no es un papel. Ahora es una vaina digital en una computadora que le mandan un PDF firmado. Ese es el problema. La sensación de que lo que estás dando es un documento firmado. La gente sigue creyendo que eso no tiene una responsabilidad asociada a un diseño y que el papel es: apúrese, consígame un ingeniero que me firme aquí. Y eso es lo que queremos cambiar. Pero por eso yo estoy poniendo el escenario como cliente, digamos. O sea, porque esto pasa muchísimo, ¿verdad? Entonces, me siento frente al ejecutivo de la distribuidora ventanilla. Y me da en ventanilla y me da todos los requisitos. Entonces, en los requisitos yo no sé cómo digerirlos. Aquí lo que me dice es: ocupa la firma de un ingeniero y la boleta. Y yo, ¿qué pido? Una firma de un ingeniero y una boleta. Entonces, el siguiente paso es: casi nadie, y aquí viene un tema cultural que tiene mucho peso, nadie tiene, por cultura latina, pues, para hacerlo más grande todavía, nadie tiene, digamos que, la educación de buscar un profesional en esa área. Porque estamos para asesorarse. Pero perdón, porque esto lo hemos hablado mil veces en otros foros. Yo todavía no concibo hoy, y quítense el sombrero de ingenieros o de técnicos en lo que hacen, quítenselo. O sea, usted va a construir, usted le pregunta a cualquier persona, usted va a construir una casa, o va a remodelar un local comercial para su negocito, o va a hacer algo que tiene que relacionar con construcción. Lo primero que hay que ir a buscar es cuáles son los requisitos para construir un permiso de construcción. Se lo van a pedir en cualquier municipalidad. Se lo van a pedir dentro de los trámites para poder hacer un proyecto. Entonces, no es que se me ocurrió hacer un galerón en la casa ahí atrás, que ya eso es una construcción, ¿verdad? Y no puedo pensar en que construí todo sin permisos, porque el problema cultural que estás diciendo es que todavía hoy la gente construye. Ustedes ven al colegio haciendo todos los años un foro de cuántos proyectos sin permiso de construcción se ejecutaron por municipalidad. O sea, ya lo tienen hasta desglosado por municipalidad y por área. Y la cuestión sigue apareciendo. ¿Me explico? Entonces, el tema cultural empieza porque queremos brincarnos o jugar de vivazos o jugar, no sé cuál será la palabra coloquial, de que no necesitamos hacer nada, ¿verdad? Yo puedo construirlo, tengo un amigo que sabe electricidad y conecta, ¿verdad? Y entonces pasa lo que pasa, y llega un señor, levanto el galerón, y resulta que como era una pollera, quería poner un medidor, y entonces pasa lo que usted está diciendo, se van para Fuerza y Luz, o se van para Liso, se van para Jaseco, se van para cualquier distribuidora, a pedir un medidor, y viene el requisito de la boleta firmada. Entonces lo hacemos al revés. A ver, pero es que para hacer un poco el abogado del diablo aquí, de antemano, o el segundo piso de una casa, que eso es típico, de antemano, si yo no sé nada de electricidad y ocupo un servicio nuevo, yo lo que leo es eso. O sea, a lo que voy es que no existe un manual más específico para gente que no sabe nada, más digerible. Nadie se lo dice, nadie se lo dice. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Porque yo lo veo todos los días. O sea, nosotros en la oficina recibimos un montón de mensajes de medidores nuevos cada rato. Entonces, es feo decirlo y un poco anticomercial, pero nosotros entendemos cuando alguien sí quiere escuchar la recomendación y cuando alguien solo se va por lo típico que es lo más barato, ¿verdad? Están los dos escenarios. Y el problema que tenemos, y ahí entra el colegio, como un colegio, que empezamos a ver que está el mercado de los que quieren hacer las cosas bien. Mire, señora, usted tiene que hacer un permiso de construcción, o sea, asesorado adecuadamente por un profesional en cualquier rama, ¿ok? Y está la gente que llama, como decís vos, necesito que alguien me ayude a conseguir el papel, ¿verdad? Entonces, ¿habrá alguien, ¿verdad? Y el tema de ética que les decía ahora, de que le cobrará por hacerle el papel, por hacerle el papeleo. Y entonces, ahí es donde el colegio actúa, que es la parte del tema de hoy de la conversación, donde nos empezamos a dar cuenta en el colegio, ¿verdad? Digo empezamos porque parte de la Comisión de Ingeniería Eléctrica vimos eso, donde nos damos cuenta que aparece un permiso o un plano, algún ingeniero diseñó una prevista eléctrica para poder alimentar un portón, ¿verdad?
En una propiedad, en un lote relativamente grande, aparece un portón eléctrico que hay que alimentar. Eso requiere una cometida, como decís vos, un tablerito eléctrico y alimentar las cargas. Y entonces en la tapia lleva unas lucecitas, tal vez un tomita por ahí, la alimentación de portón eléctrico y una prevista ahí para alguna carajada. No sé, ok, muy bien. Se tramita ese plano. 4 o 5 meses después, la Oficina de Control de Instalaciones Eléctricas que tiene el CEFIA pasa de casualidad por ahí a revisar la instalación del portón eléctrico y resulta que al portón eléctrico le nació 20 metros adentro una casa de 2 pisos. Sí. Qué raro, ¿ah? ¿Y qué pasó? Sin permisos. ¿Y quién tiene la responsabilidad de ejecutar eso? Sin permisos. Sin permisos. Entonces, empezamos a darnos cuenta que el servicio de instalación eléctrica que se pensó en su momento como una mejora, una remodelación para poder actualizar las instalaciones eléctricas viejas para que no se sigan quemando lo que se está quemando en San José, porque así lo vimos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, los incendios de San José se llevan 3, 4 cuadras y se puede, ¿verdad? Y eso es terrible. Entonces, actualizar la instalación eléctrica por temas de seguridad venía asociado a una instalación eléctrica y eso tenía un proceso, tenía un trámite y la gente podía actualizar eso. ¿Okay? ¿Qué fue lo que pasó? Como todo, hay un portillo, de alguna forma, muchos encontraron ese portillo para decir que vamos a timbrar una cometida, que vamos a cambiar la cometida y a la cometida le nació un apartamento. Vamos a cambiar la instalación eléctrica, vamos a mejorar, esto hice un restaurantico y resulta que era un restaurante 3 pisos. ¿Verdad? Entonces empezamos a darnos cuenta que el servicio que se registraba ante el colegio como instalación eléctrica no era una instalación eléctrica, era una construcción. Una construcción sin permisos. Sin permisos. Yo le decía, entonces, ¿cómo actuábamos sobre eso? Porque la responsabilidad del profesional, obviamente ustedes me dirán, ¿y cómo se actúa sobre eso? Bueno, hay un proceso que tiene el CEFIA, que tiene que llevar a cabo para llamar a los profesionales que hicieron esa obra sin permisos, si es que había alguno asociado, pero por lo menos en la parte eléctrica hay uno asociado, porque ese fue el responsable del portón eléctrico. ¿Cómo no se dio cuenta que le nació una casa atrás? Él puede decir, no me di cuenta, le hicieron después. Bueno, probablemente todos sabemos cómo funciona. Pero se daba también de que yo le decía a un colega de mi edad que básicamente se estaban aprovechando de nosotros para construir. De alguna forma, sí. Sí, ¿por qué? Porque digamos que yo hago las cosas bien. Hago la prevista y hago el portón y se hace así y queda y en listo. esos procesos uno se da cuenta cuáles profesionales de verdad no sabían y cuáles decían que no sabían, para ponerlo en sus términos. Entonces, que no sabían que le iban a hacer una casa atrás. Sí, es que era un hecho que entonces, en algún momento. Esa parte, ese portillo de alguna manera fue lo que se buscó mejorar. ¿Okay? Tratar de cerrarlo hasta donde se pudo. Y ahí es donde entró el tema que ustedes están hablando bien, donde la municipalidad entonces ahora se vuelve un requisito de permiso de construcción. ¿Para qué? Para poder controlar que el portón eléctrico, que probablemente sí, a mí me puede tocar hacer un portón eléctrico, de ahí sí, no hay, y está un portón ahí en una finca que está en la entrada, de ahí sí, pide un servicio nuevo. Pero cuando le nace obra, ¿verdad? Donde va a vivir gente, donde vas a tener a tus hijos, y resulta que eso nadie lo controló, nadie lo inspeccionó, lo hicieron nadie sabe cómo, sin construcción, sin permiso de construcción, que ese es en el fondo el trámite que hay que cumplir, ¿verdad? Para brincarse un procedimiento, eso es lo que no está bien. Entonces, que pagaron justos por pecadores, que es lo que yo en la calle también, que no dice, es que ahora pagamos justos por pecadores. Y yo, ¿pero por qué? Sí. Lo que pasa es que hay un tiempo, digamos, que no teníamos considerado antes y nos afecta a todos, conste, todos, porque ahora hay que hacer el plano, hay que tramitarlo, no sé qué, y hay que, depende del servicio, va para la MUNI y la MUNI les da el aval de eso, porque la MUNI probablemente vaya a revisar ahora si es cierto que le van a hacer el portón eléctrico nada más. Exacto. ¿Verdad? Entonces ahí fue donde se implementó el tema. Entonces, ¿de dónde nace todo esto? De un portillo abierto, de un tema de seguridad para la gente, porque de alguna manera los profesionales tenemos que garantizar que lo que estamos haciendo a nivel eléctrico es seguro. Lo mismo a nivel estructural, la casa tiene que ser estructuralmente segura para que un terremoto en este país no se caiga, ¿verdad? Sí. El arquitecto, el rol del arquitecto, igual. Entonces, de ahí es donde nace el concepto de lo que se está viviendo ahora, que se ve como un cambio en el procedimiento. Bueno, como burocracia, sí, ¿verdad? Y tal vez la gente lo sienta como burocracia. Bueno, es que ahora tarda un poquito más. Sí. Podemos discutir
¿por qué se tarda más o no? Yo considero que no debería tardar más. Y conste que yo soy pro desarrollo, cero trámites, detesto la burocracia. Si no me creen, vayan, pregunten al colegio. Todos sabemos cómo funciona el país. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tal vez la implementación de eso, dependiendo de la municipalidad del país donde estemos, no sea tan ágil o unas sean más ágiles que otras. Lo que pasa es que nosotros no podemos opinar eso porque no depende de nosotros. Sí, ya ¿verdad? Se sale de nuestras manos. Se sale de nuestras manos. Ya es un tema. Yo, sinceramente, no creo que sea un tema para que eso demore lo que se venía haciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya usted tiene el responsable, usted obligó a ir a tramitar el permiso y simplemente la municipalidad podría decir, ok, perfecto, y le toca a la municipalidad revisar si el portón eléctrico lo están haciendo. Ya no es un tema ni de colegio, ni de profesionales, o sea, ya usted declaró que eso es lo que va a hacer. Y creo que esa es la parte que nos está haciendo falta, que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que nos toca, ¿verdad? Y siendo éticos en el tema de que yo no puedo tener aquí una fábrica de boletas eléctricas para firmar todos los días, para repartirle al montón de clientes que llegan a pedir, que probablemente muchos llegan a tu oficina a pedir los medidores y cómo le ayudamos a esa gente a sacar ese procedimiento rápido. Entonces hay que entender ese balance de cosas. Que ahora inclusive con todo este procedimiento puede suceder el proceso así como es ahorita, con permiso municipal y todo, se hace el portón eléctrico y demás, que aún así existe todavía la posibilidad de que alguien construya. Sí, claro. O sea, sí, se puede seguir haciendo lo que antes la gente hacía, ¿verdad? Nada más que ahora está un poco más formalizado, pero a pesar de que intentamos cerrar el portillo, todavía la gente inclusive puede llegar a construir sin permiso. Es que aquí la pregunta lo que pasa es que ya es responsabilidad de cada quien. Ahí es donde está la parte social, que si queremos construir nuestra casa sin permisos y con riesgo de todo y sin seguir reglas, de ahí ya le tocará a cada uno, pero al menos toda la parte legal, responsabilidad civil y demás, ya la tenemos. Saquemos la parte ordenada. eléctrica en un minuto. ¿Te acuerdas que la gente a veces decía, ay, es que se creció el río y se llevó la casa? ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas? Le echaba la culpa al río. Porque la gente no tenía dónde hacer la casa, entonces resulta que se metían dentro del retiro de los 10 metros, o sí, depende de dónde estén, y construían ahí la casita, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Al final terminaban consiguiendo el medidor eléctrico. Bueno, ahí lo conectaban. Se venía la crecida del río, se llevaba a la casa y todo el mundo salía llorando. Es que mi casita, claro, por supuesto que duele. Sí. Pero ¿por qué construiste ahí en el margen del río si sabes que no puedes construir? Sí. Eso no es un tema eléctrico. La culpa era te brincaste el procedimiento. Sí, la culpa no es del río, es el cauce del río. Sí, la culpa era del río, no era de uno. Sí. Entonces, para ir resumiendo, vamos a ver. Entonces, siempre el tema de un servicio eléctrico ha sido, no es ni una firma, no es ni una boleta, no es ni... No, y a mí me encantaría que entendiéramos es la solicitud de un servicio eléctrico nuevo. Ese es el nombre que yo creo las compañías deberían de cambiar en sus requisitos. Solicitud de servicio se llama, solicitud de servicio eléctrico, ¿no? Ajá, pero ellas no lo tienen así escrito. Bueno, no recuerdo. Lo tienen así como, necesita la boleta de... ok, en los procedimientos cuando se los piden a la gente. Exacto. Eso entonces, podría ser un área de mejora de tratar de decirle a las distribuidoras que expliquen al cliente de que es un diseño eléctrico por un profesional. Ajá. Entonces, antes lo podíamos solicitar básicamente sin ningún requisito adicional, solo parte eléctrica. ¿Qué es lo que cambió ahora? Entonces, como para resumir, necesitamos visto bueno de la municipalidad, permiso de construcción, va a la MUNI, para asegurarnos de que lo que estén haciendo, que tiene relación con la parte eléctrica, esté adecuado y aprobado. Ese es el cambio principal general para yo voy a seguir la analogía como si fuese un cliente. Entonces estaba revisando cómo hago yo para hacer la prevista, ¿verdad? Ajá. Y entonces lo siguiente que hice fue preguntar a Google cómo pido un medidor ahora con el nuevo requisito. Y lo que me encontré fue varios arquitectos hablando de cómo pedir un medidor. Imagínense qué interesante, porque como ahora yo leo que hay un cambio en la normativa, que el CIEM incorpora un cambio en la normativa en donde las municipalidades ahora tienen que jugar un papel donde les dan participación, ¿verdad?, de permisos. Entonces yo lo que veo es, yo como cliente que no sé nada de electricidad, yo lo que veo es ahora ocupo primero buscar un trámite civil. Un arquitecto. Y entonces me encontré un montón de arquitectos hablando de cómo poner un medidor. Es que suena risible, pero... Sí. Entonces yo digo, a ver, y para terminar la idea, a mi oficina llegan muchos de esos casos. Los casos, como digo, se filtran simplemente porque es cuando la gente quiere escuchar la recomendación del profesional, ¿verdad?
o también lo que escucho yo en los chats, ¿verdad? Porque pasa muchísimo también que me escriben de una vez de golpe el cliente, se ocupa una firma y ocupo el supresor que ahora piden. Y yo, sí, eso es un trámite de ingeniería, nosotros le ayudamos con el trámite de ingeniería, con el diseño, ¿verdad? Si tiene fotos de la propiedad, démonos para ir viendo de dónde es y le damos cuánto cuesta todos los honorarios del ingeniero y bla, bla, bla. Y después, y por supuesto, por otro lado, también le podemos dar el equipo acometida con todo lo que está pidiendo, en este caso, en San José CNFL, ¿verdad? Que es el supresor y demás. Y ya cuando empiezan a ver precios y empiezan a valorar y todo, o sea, hay mucha oferta. Eso es así de sencillo. Mucha oferta sencilla. Hay mucha oferta. Entonces, yo como alguien que no sé nada de electricidad, veo, este mae está jugando vivo. Porque lo que me está diciendo es que ocupa un diseño, un ingeniero, está aquí, está acá. Y oficialmente, que ese es mi punto medular, oficialmente la información, y lo voy a decir aquí con instituciones, tanto distribuidoras, NFL, JASEC, SPH, el ICE, en este caso municipalidades que ya están jugando un papel, CIEMIT, bueno, el colegio. O sea, la información en realidad es escueta. O sea, lo digo con toda sinceridad. Yo me puse, y eso es en serio, me puse ayer a buscar la información y no encontré información clara donde hubiese al menos un papel escrito oficial en donde se diga los trámites como son. El paso a paso. Encontré que el CIE me dijo que ahora se va a hacer esto, encontré por aparte que SNFL ahora está diciendo eso es un nuevo requerimiento. De hecho, supe por buena fuente que ya había dicho SPH que no ocupaban informar nada del supresor porque por sí, y eso estaba en el código. Yo no te quería atravesar el caballo, pero... Sí. Va, de nuevo, el requisito del supresor no es de Fuerciluz, no es de SPH, no es de... No. En la actualización del NEC 2020 hablan del supresor y entonces ahora se volvió, como sea, en el momento en que se adopta la última versión, ya se vuelve un tema de requisito a cumplir. Ojo, muchos diseñábamos desde antes, antes, ¿ok? Y lo conozco, y la gente que está con nosotros en el colegio, o sea, hay muchísima gente diseñada desde antes un supresor en la cometida, ¿ok? ¿Qué pasaba? Lo que vos decís. Mire, ingeniero, es que el supresor vale 54,264 pesos masiva. Sí, y la casa costó 15 millones. Y mi mujer quiere comprar un cuadro lindísimo que vio ahí en una ferretería, para no hacerle en propaganda a la ferretería, que vale 55,000 pesos. Entonces le voy a decir que sí. Entonces quite el supresor. ¿Okay? Porque eso es lo que nos pasa, Cristian. No, y ese tema se pone horrible cuando uno escucha gente que alquila supresores. No es que, bueno. Solo para cumplir. Bueno, yo sé gente que alquila ahí supresor. Es donde, ese es mi tema de educación, ¿verdad? O sea, exactamente ese es mi tema de educación. No puede ser que haya gente prestándose para alquilar un supresor. Ya lo oí, el otro día lo oí. A mí se me paró el pelo. Sí, en serio. Los ponen, o sea, es como el cuento de las llantas para Riteve. ¿Me explico? Entonces ahora ya estamos. Entonces, tratamos de mejorarle la vida a la gente. Es un tema de calidad de vida, de que la gente esté segura, de que nuestros hijos conecten el celular. O sea, porque yo no conozco a un chiquito de 8 años o menos que no tenga un pinche celular. Sí. Y que usted sepa que el cargador, que si no está certificado, el cargador, por lo menos la instalación eléctrica está segura, ¿cierto? El televisor, la licuadora, es que vivimos con electricidad todo el día, ¿ok? La gente decía, yo puedo vivir sin electricidad y sin agua, no. Yo creo que ahora las dos juntas, porque dependemos tanto de la electricidad. Totalmente. Y ahí es donde está el concepto. Entonces, yo todavía no entiendo cómo hoy, ¿verdad? Pues vuelvo al tema de educación. Hay profesionales o técnicos que se prestan para alquilar claro, solo para cumplir un requisito legal. Vuelvo a José María, ¿verdad? Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad. Y aquí es donde ocupamos del gremio de ustedes, que fue lo que empezamos, el día que empezamos a hablar, hablamos de esto. Los técnicos que desarrollan las instalaciones tienen que conocer el código para decirle al cliente, mire, señor, yo le puedo cambiar esa lámpara por otra más barata, ¿verdad? Pero la instalación eléctrica, el entubado, con el cable certificado, con el tubo que es, con el breaker que es, con el tablero que cumpla, eso no se lo voy a cambiar, porque usted está en riesgo. La lámpara tal vez todos sabemos que ahí, o el tomillo en el fondo le va a fallar. Ahora, si es el toma en la cocina, yo le pondré el mejor toma que tengo, porque es el que vamos a usar. Claro. Pero si es el toma del patio atrás, probablemente es el que menos use, ¿verdad? Porque ya además ya no hay cortadoras de zacate eléctrica, se me acuerda mi papá. Entonces, ¿verdad? Y eso está en nosotros. Entonces, primero es un tema ético y después es un tema de seguridad para la gente.
Y eso empieza por educación, no hay otra forma de entrarle a eso. Entonces, si el gremio de electricistas, ¿verdad? Que tenemos electricistas bastante buenos, otro grupo muy grande de empíricos, a mí me pasa con la gente de nuestra construcción, muchos son empíricos de hace muchos años que han aprendido por las buenas prácticas de instalación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hacemos para formar buenos electricistas? Bueno, el INA, que es la herramienta que tenemos, tal vez no nos está dando abasto. Vamos a tener que buscar cómo agarrar. No sé si nos toca a vos o a mí, o sea, al mismo Cristian, jalar un grupo, que sé que hay esfuerzos, ¿verdad? La asociación está tratando, pero necesitamos más gente. O sea, cuando hacemos proyectos grandes necesitamos 40, 50, 60 operarios. Y eso ya no los conseguí. O sea, decirte que los 60 están estudiados, certificados, calificados, como pide el código, no los conseguimos. Es imposible. Entonces, hay que educarse, ¿verdad? Pero aquí la educación es en conjunto. Entonces, yo siento que los profesionales nos toca con el propietario, ¿verdad? De la vivienda o del centro comercial o de lo que vayamos a hacer. Y en la parte donde interconectamos a la instalación, valga el término, ¿verdad? Ajá. También que los técnicos digan, mire, nosotros podemos hacer esto, pero hay cosas que no son negociables, ¿verdad? O sea, bajarle la calidad a un centro de carga, por ejemplo, y empezar a ver lo que estamos viendo, los breakers estos, ¿cómo se llama? Que son copias, que son... genéricos. Sí. Clones, esa es la palabra. Ese tipo de cosas, uno dice, pucha, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué le estamos dejando al cliente final? Yo termino un proyecto, Cristian, y yo, después de que sufrí, y lo que sufro con los proyectos que hacemos nosotros, yo termino en un punto en el que yo no quiero que el cliente llame de vuelta a decir, mire, se zafó un cable. No, hágalo bien una vez. Y no tiene que ser bien, tiene que ser perfecto, porque además en lo que hacemos es tan jodido que tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el sistema falle. Y a partir de ahí, dele mantenimiento, un mantenimiento adecuado, sabiendo que la instalación eléctrica cumplió con lo que tenía que cumplir. Entonces, es un tema conceptual. La sensación o la conclusión que yo quería dar con el ejemplo que daba es que da la sensación, ¿verdad?, que no está la información completa cuando ya de antemano tenemos un tema serio cultural, ¿verdad? Claro, y siempre pasa con cualquier cambio. Entonces imagínate, vamos a tener ahora más requisitos. A ver, lo que la gente empieza a ver es que hay un requisito más y lo que empieza a ver es que es, como decía Diego, es más burocracia. Y al final se resume en gran parte de lo que usted dijo, ¿verdad? Que tenemos que empezar a escuchar a los profesionales responsables, pero lo que yo dije al inicio es, no encuentro una información completa. Yo no encuentro un concentrado de toda esta información oficial, ¿verdad? Y entonces para mí, de ahí donde nace, radica y se multiplica la desinformación y alimenta a los que no quieren hacer las cosas bien, porque repito, los que vienen a mi oficina, del montón que preguntan, algunos sí hacen un proyecto con nosotros y lo terminamos bien, bonito, ¿verdad? Claro. Diego nos ayuda con algunos trámites y demás, pero los que se van, ¿por qué se van? Porque saben, y lo resolverán. Sí, eso es lo peor de todo. Y posiblemente lo hacen. Claro, eso es lo peor de todo. Lo van a resolver como sea. Pero es que, y es totalmente válido lo que decís, porque entonces, entre esa desinformación, empieza siempre algún creativo a buscar otra vez cómo abrir el portillo, porque ese es el ciclo de estas cosas. Claro que pasa siempre. Entonces, bueno, digamos que nos toca a nosotros como profesionales acercarnos de vuelta al colegio y decir, miren, la calle siente que esto sigue siendo una burocracia terrible, ¿verdad? Y los que defendemos que este país se simplifiquen los trámites para que las cosas fluyan, pues nos tocará tratar de ver cómo generamos eso. La misma comisión, claro, se puede hablar con ellos para que se genere un documento mejor y que la gente tenga eso a mano y decirle, mire, el procedimiento es pero tienen que entender una cosa, o sea, una cosa es explicar lo que hicimos ahora, de dónde nace esto y por qué, ¿verdad? Por un tema de seguridad, y luego cómo se implementa. Entonces, la implementación de ese proceso, y habiendo 80 y pico de municipalidades, ustedes entenderán que tampoco se puede, claro, es complejísimo. Creo que por ahí alguien decía, alguien me decía un de estos, Mario, ¿van a contratar las municipalidades ingenieros electricistas? Ojalá.
Esa era una idea que teníamos. Ahora, espera, creo que solo conozco una que tiene un ingeniero que ha instalaciones eléctricas. No estoy seguro si es ingeniero electricista, pero sé que por lo menos a veces se dedica a eso. Ojalá. Sí, claro. ¿Por qué? Porque con criterio nos van a ayudar a decir, mire, usted tramitó una cometida para cambiar la cometida. Sí, y va a revisar a ver si no nacieron 3 apartamentos. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Ojalá. Sí, claro. Y además eso le da trabajo a nuestra gente. Totalmente. Don Diego, hacemos un repaso. Creo que tenemos que ir concluyendo ya por temas de tiempo, pero bueno, lo bueno y lo malo de lo que hemos conversado, concluyendo. Lo bueno y lo malo. ¿Qué le parece si primero usted me repasa, para la gente que tal vez no está muy familiarizada, cuáles son ahora sí todos los requisitos paso a paso para llegar a pedir medidor? Ok, entonces no vamos a volver a pedir un medidor eléctrico. Ok. Lo que necesitamos es un servicio eléctrico nuevo para algún uso o algún fin. ¿Eso qué provoca? Que necesitemos contratar a un profesional en ingeniería eléctrica para que realice Diseño adecuado. Sí, un diseño o nos haga una consultoría de todo lo que necesitamos para alimentar eso. Eso va a ir a un trámite en el colegio, implica un diseño, implica muchos cálculos y demás, dependiendo de las dimensiones. Y eso después va a ir a aprobación a la municipalidad, porque eso está asociado a una construcción. Normalmente. Hay que justificar dónde va ese sistema eléctrico. Hay que justificar dónde va ese sistema eléctrico, no va al aire, sí. ¿verdad? Y una cosa que dijiste ahora, de los que hablaste de los arquitectos. Yo no sé por qué seguimos pensando, y las especialidades nos pasa, hablo de especialidades, eléctrica, hidráulica, toda detección, todo lo que tenga que ver con la especialidad. ¿Quién dice? Por disciplinas. Me va a guindar un amigo mío arquitecto, pero lo voy a decir. ¿Quién dice que hay que contratar entonces ahora al arquitecto para que contrate al ingeniero eléctrico? Le digo, pues porque no lo hace al revés. Ajá, exacto. Bueno, es que... O sea, ya yo lo dije. Si el sistema eléctrico es lo que usted va a remodelar, y eso implica que tiene que cambiar una pared de gypsum a lo interno y arreglar los cielos, entonces, ¿qué me impide a mí, Mario Amador, ingeniero electromecánico, contratar al arquitecto? Al arquitecto. Es más, se les va a poner el caso personal. Mi hermano es ingeniero civil. Y en su momento, cuando hicimos ciertos proyectos, yo contrataba todo y mi hermano decía, mira, hay que hacer unas zanjas y unos rellenos y unas vallas. Ayúdame a revisar esa vaina para saber que compactaron bien, que tiene el proctor correcto, que tiene... Exacto. ¿Quién dice que tenemos que depender solo del arquitecto y solo del ingeniero civil? Esa cultura nos la vinieron enseñando de la generación que no vivió. Yo sigo pensando que la información está corta y por eso me encontré un montón de arquitectos hablando de probablemente remodelar la instalación eléctrica tiene sentido. O sea, lo que construimos, decimos, ok, hay que remodelar esto, bueno, tengo que quitar los cielos, ya hay un tema arquitectónico. Pero, ¿cuál es el core de todo esto? La instalación eléctrica. Entonces, que el ingeniero electricista contrate al arquitecto y le dicen al cliente, mire, yo le voy a dar el servicio completo, no se preocupe. Nada más que requiere un arquitecto para esto y esto, para volverle a poner los cielos adecuadamente. De por sí la estructura es de madera, está vieja. Usted va a ir a la instalación eléctrica en San José, en los edificios esos que todavía tienen aisladores de porcelana con los cables pasando en el centro. ¿Cómo están las maderas de esa vaina? Ya se están cayendo. O sea, yo no hago la instalación eléctrica encima de eso. Entonces yo ocupo sonido estructural para que te rediseñe el techo. Ya nos tocó ver algo. Claro, a mí también ya me pasó. Entonces, eso es lo que empieza a generar este tipo de cosas. Mire, sea consciente, no le puedo remodelar la instalación eléctrica con toda la tubería MT guindando en el cielo, por más bonito y por más bien que usted trabaje, porque no es lo ideal, ¿verdad? Ahora, habrá clientes que te digan, yo solo quiero eso, no quiero tocar nada. Bueno, harás todo expuesto. Ok, está bien, válido. Mientras cumplas, válido. Pero si se cae el techo, la responsabilidad de quién va a ser. ¿verdad? Entonces, piénsenlo porque no necesariamente depende solo de eso. Retomemos los requisitos. Entonces, es solicitud de servicio eléctrico nuevo, implica la consultoría de al menos un ingeniero eléctrico. Y ahora, como Mario lo dice, de otros posibles ingenieros. Eso se va a ir a la MUNI y la MUNI tiene que dar aprobación básica de permisos como cualquier otra construcción. Aparte de eso, no hay nada nuevo. Es eso. No simplemente es hacer las cosas en línea para que después no nos estemos quejando. Muy bien. Ética y responsabilidad. Muy bien. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué considera usted? Tenemos pocos minutos, lo mejor bueno y lo mejor malo. Lo mejor bueno y lo mejor malo. ¿Qué es primero, lo bueno o lo malo? Un poco resumido. Yo creo que esta conversación se tiene que extender con un café, pero... Lo bueno, vamos a ver, yo lo veo así. Ok. Lo bueno es que estamos discutiendo estas cosas. Porque significa que cada paso que hemos ido tomando decisiones para mejorar
han ido haciendo mella en el tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es seguridad para la gente. Entonces yo siento que lo bueno es que estas discusiones que se generan, la gente va a entender, va a decir, sí, no es un requisito más, no lo es, siempre ha habido que ir a la MUNI, siempre quiere ir a la MUNI. Lo que pasa es que ahora casi que obligado se volvió porque la gente estaba cometiendo ciertas infracciones, para ponerlo en esos términos, ¿verdad? Que rayaban en lo ilegal, ¿verdad? Y de ahí la gente se estaba exponiendo a ciertas cosas. Entonces, la sanción, ¿vos querés que te boten la casa que acabas de hacer sin permisos? Yo creo que nadie. Si es una inversión de él, ¿verdad? Entonces, lo bueno, que estamos discutiendo estas cosas y que hemos resuelto y que hemos tenido visión para tratar de enderezar las vainas para que la gente esté segura. Vamos bien, yo lo veo así. Vamos encaminados. Y lo malo. Qué jodido. Vamos, como buen sapricista que yo lo malo es que este man sigue siendo liguista, Cristian. Cristian, yo no. Sapriora. Lo malo es que sigue habiendo gente antiética. Sí. Que no le importa la seguridad de la gente. Es una familia que va a vivir ahí. Es un local comercial de un emprendedor que la está pulseando como vos, como yo. Nosotros somos emprendedores natos desde que salimos de la universidad porque todo el mundo la anda pulseando solo, cada uno por su lado. Que hay gente antiética que no le importa cobrar 30, 40, 50 mil pesos, y lo digo porque lo hemos visto, está publicado donde usted se metió a ver, ¿verdad? Que me lo mandó y lo vimos, ya lo hemos visto. Eso es lo malo. Sí. Que todavía haya gente hoy que no le importe que el día que se incendie esa casa vas a dejar sin familia a un papá y una mamá, probablemente con unos hijos, y que van a tener que ir a ver qué hacen. Y lo malo es que no vemos que a la gente le pasa eso, ¿verdad? Hemos ido a foros en otros países a ver casos. Pasa mucho en Sudamérica, donde se hacen las cosas sin el cumplimiento del código, ¿verdad? O de los lineamientos que tenga cada país. Termina habiendo un desastre, se quema una discoteca, hay un tema famoso en las discotecas, ¿verdad? Se muere 100, 200 personas en una discoteca, y nosotros creemos que aquí no nos va a pasar, ¿verdad? Pasa, ¿y qué estamos viendo hoy? ¿Por qué digo yo que es lo malo de ver eso? Porque seguimos viendo de un momento a otro, hay una noticia, se quemó algo, bomberos va, y si ustedes ven las estadísticas, la mayoría de los incendios se dan por... instalaciones eléctricas deficientes. Y de hecho yo tengo aquí una estadística que un gran porcentaje empieza en los acometidos, justamente. Sí. Diego, lo bueno y lo malo, Diego, rápido. Lo malo, que sí, parece más burocracia, parece más lento el asunto. Eso es lo que ve la gente y así lo veo yo. Completamente de acuerdo. Lo bueno es que se está alineando, porque definitivamente se están aprovechando de nosotros para hacer construcciones a diestra y bueno, en algún momento hablamos... Y es parte de la ética, que la gente se dé cuenta que los estaban agarrando de monos para hacer una... El que no se dio cuenta, el que lo hizo sabiendo lo que iba a pasar, que asoman las consecuencias, ¿verdad? Yo no quiero despedir el espacio sin antes mencionar algo que en algún momento Diego y yo estuvimos hablando, y es que las municipalidades, bueno, usted lo mencionó también, don Mario, que las municipalidades deberían tener un departamento de ingeniería. A mí me parece... Eléctrica, en este caso. Ingeniería eléctrica. Tal vez esa sea una buena propuesta que sale de este foro para que las municipalidades lo escuchen. Si en algún momento tenemos la oportunidad de revisar cómo funcionan otros países, en especial Estados Unidos, que es el pionero en el NEC, ¿verdad? Es muy interesante entender cómo todas las disciplinas son verificadas por la municipalidad, no solo eléctricas, sino constructivas, ¿verdad? Son el HJ. Exacto. Entonces, no está jalado el pelo, porque al final es un trámite que se cobra. ¿Por qué una municipalidad no puede tener apoyo y el CIEM en un departamento de ingeniería eléctrica? Por eso digo yo que yo lo vería. Sí. A mí me encanta incluso la idea desde que lo pensamos. Sí, claro. Porque es trabajo por nuestra gente, ¿verdad? Es un presupuesto que está en la tasación, ahí está. Entonces, y la gente misma se puede apoyar. Ahora, mientras tanto, asumamos la responsabilidad que nos toca. O sea, si diseñamos eso, tenemos que ir a inspeccionarlo, que la gente entienda que no le estamos cobrando por ir a dar una vuelta y hacer una vaina y subirlo allá a la PC. No. Es que estamos pelando por para eso. Cerrar, vendría a minimizar el tema de la ética y los firmones, porque ya sería alguien que no depende de su propio ingreso, pues, de cobrar el cliente final, sino sería alguien... pues planilla. Y la misma MUNI puede levantar la bandera al colegio y decirle, mire, proyecto no tiene inspección. Sí, entonces a mí me parece que esa es una de las... Podría ser un tema bonito para otra discusión de una propuesta nueva para el trámite de servicios. Quedó ya. Cuando quieran. Usted que está ahí, queda para otra entonces.
Muy bien. Bueno, don Mario, muchas gracias. Es un honor, de verdad, tener este espacio. A ustedes las gracias. Como les dije, parte del tema es educar, ¿verdad? Tratar de que la gente entienda por qué se hacen las cosas. Y a los profesionales el mensaje es muy sencillo. O sea, hagamos las cosas bien. O sea, este país necesita mucha gente, todavía más hoy que nunca, que hagamos las cosas bien. No nos cuesta nada, ¿verdad? Claro. Va a ser más lento, probablemente. Vamos a dar un poquito más. Bueno, ya dentro de la burocracia que hay, como dicen ustedes, para meterme en el mismo patín, yo creo que 1 o 2 días más, pero haciendo las cosas bien, este país va a cambiar mucho, y la seguridad de la gente, ¿verdad? Que es lo que al final de cuentas velamos por eso. Listísimos, entonces, muchas gracias Mario. Bueno, el tiempo apremia, lastimosamente el tema ha sido bastante enriquecedor, espero que ustedes hayan aprovechado bastante de lo que aquí conversamos con, además del super invitado. Y nada, los espero en la próxima. Este es el podcast de Redondo y Ulloa. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Esto fue Redondo y Ulloa Podcast.